la luz un regalo. ¿Sí? No, de verdad que no tenéis ninguna pregunta. Yo sí. ¿Eh? Yo sí, pero sí, eso luego, ¿no? Que sí que tengo una pregunta, pero te la... ¿Ya? ¿Quieres hacerla? Como quieras. Es que he escuchado en muchos sitios ya que hay que desaprender, ¿vale? Pero ¿cómo desaprendes? Porque ¿hasta qué punto eres tú o es el personaje que te han metido? ¿Entiendes? Bueno, el personaje, los patrones que te han ido metiendo. Mira. ¿Hasta qué punto es...? ¿Cómo desaprendes? A eso iba precisamente. Ese es el regalo que yo os quería comentar ahora. Desaprendemos a la fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta en el firmamento que es extraordinaria para que eso suceda. Y esa herramienta es la luz. Vamos a ver. ¿Sabéis cómo funciona la luz? ¿Sabéis la peculiaridad de la ley de la óptica? ¿Cuál es? Que la luz cuando toca un objeto se invierte. ¿Sabéis que lo que observamos nos aparece invertido en el fondo de la retina? Que luego el cerebro se encarga de darle la vuelta y luego hay unos mecanismos que nos permiten ver la realidad derecha. Porque si no, la veríamos boca abajo. Si cogemos un telescopio, un microscopio, una cámara fotográfica y observamos el objetivo, lo veremos boca abajo. Es decir, la luz tiene una peculiaridad. Y es que cuando es proyectada sobre una superficie que es a su vez susceptible de poder devolveros lo que está o lo que estáis proyectando, resulta que en esa superficie, que es el espejo, en esa superficie solamente podemos ver una cosa, y es la imagen original proyectada completamente distorsionada, hasta el punto de verla completamente invertida. ¿Por qué os digo que la luz es un regalo? Un regalo para que no podamos repetir. Estoy intentando contestarte, ¿eh? No te creas que me he ido por los cerros de Úbeda. Ahora yo creo que lo verás enseguida eso. El cómo se hace. No es cómo se hace, cómo sucede. Porque no quiero que se haga, sino que sucede, simplemente. No nos olvidemos que nosotros somos luz. Porque si hablamos de luz, estamos hablando de energía. De eso estamos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de energía, ¿de qué estamos hablando si no es de la realidad? Todo lo que vemos, incluso nosotros mismos, somos un caldo, una sopa de energía en movimiento. Lo tenéis claro, ¿no? Bien. Es decir, vosotros todos somos energía. Energía concentrada. Eso es la conciencia. La conciencia no es más que luz, información, que es lo mismo, concentrada. Eso es la conciencia. Es decir, nosotros es como si fuésemos unos soles. Tenemos una estructura de información energética concentrada. ¿Por qué os digo que la luz es un regalo? Cuando nacemos con esa luz. Yo aquí tengo que hacer referencia a no sé si vosotros os sentiréis cómodos si hablamos de la reencarnación. En el caso de que hubiese personas de que no se sintiesen cómodas con el tema de la reencarnación, esta misma información la podíamos trasladar a la herencia familiar, a lo que sería el código genético o la memoria inconsciente. Venga esta memoria de donde venga. Pero se supone que nosotros al nacer, nacemos con una información. Puede ser genética o puede ser de la vida anterior, como queráis. Yo personalmente, por aquello de que es como me hace más ilusión, pensar que tengo una serie de vidas, y para mí el tema de la reencarnación pues me es muy cómodo. Prefiero verlo así. Prefiero verlo como eso, que yo nazco con una información que proviene de mi experiencia anterior. ¿Qué sucede con esa información? Que yo esa información, cuando nazco, la voy a proyectar en mi realidad. Porque como somos soles, somos energía, tenemos que proyectar esa información, la proyectamos. ¿Sois conscientes, los que estáis aquí, de que cuando miramos a la luna o al firmamento, pero sobre todo a la luna y a los planetas que conforman el sistema solar del que formamos parte, sois conscientes de que no estamos viendo en absoluto esos cuerpos? ¿Sois conscientes de eso? De que cuando miramos a la luna no estás viendo la luna. ¿Sí? ¿Qué ves? Una bolita blanca.
La luna no es blanca. La luna no es blanca. La luna no tiene luz. Ningún planeta del sistema solar tiene luz. Ninguno. Es decir, lo que vemos no es más que el reflejo de la luz del sol. Eso es lo que vemos. Bueno, pues imaginaos por un momento que cada uno de nosotros somos soles. Es decir, que tenemos una información concentrada que viene de, vete tú a saber dónde. Nacemos en un universo que es la familia, lleno de planetas que son los miembros de la familia. Y como soles proyectamos, os repito, esa información. ¿Sabes qué empezamos a ver en ese universo? ¿No habéis visto a los bebés cómo miran? Con cara de flipados todos. Con los ojos así. ¿Por qué creéis que miran así? Porque no reconocen nada de lo que ven. Ven su mundo invertido. Sus estereotipos, los arquetipos que conforman la realidad, la conciencia del ser que nace, al proyectarse fuera, como un espejo, aparecen invertidos. ¿Veis el regalo? ¿Qué sucedería si al nacer naciésemos en un lugar y lo viésemos todo igual que como lo veíamos antes? Volveríamos a repetir. Inevitablemente nos convertiríamos en plantas, en animales, repitiendo el patrón. Pero no. Hay un recurso que es la luz. Tú dices, ¿cómo se hace? No se hace, sucede. Sucede que cuando naces, tú empiezas a ver un universo completamente hostil. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con estereotipos completamente invertidos. ¿Cuál es el primer impulso que tenemos ahí? El primer impulso de todo ser vivo es adaptarse al medio, es sobrevivir. ¿Cómo? Adaptándose a ese universo hostil. En la medida que nos vamos adaptando a ese universo hostil, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobrevive un astronauta en el espacio? Con un traje. Si a un astronauta le quitas el traje, se desparrama vivo. Necesita un traje para poder sobrevivir. Ese traje es lo que cada uno de nosotros somos. Aquello en lo que nos hemos convertido. Eso es la personalidad. Eso es la personalidad. Esa personalidad es lo que veis en mí. Yo soy el fruto de eso. Y cada uno de vosotras tiene un traje. Los problemas, ¿cuándo empiezan? Empiezan cuando uno sale al mundo y pretende darle un sentido a su vida alimentando, justificando eso que no es más que un traje. La vida no te lo va a permitir. Y además, no solamente no te lo va a permitir, sino que somos tan ingenuos que resulta que salimos al mundo con nuestra nueva personalidad. ¿Sabéis? Perdonadme un inciso. ¿Sabéis a qué conclusión ha llegado la neurociencia en cuanto a cuál es el porcentaje real que ocupa en nosotros eso que es lo que creemos que somos, que es nuestra personalidad, nuestro carácter? ¿Sabéis qué porcentaje ocupa? ¿No? De un 2 a un 5%. De un 2 a un 5%. Eso es lo que creemos que somos. Fijaos si es frágil, que os decía, yo tengo mi personalidad, pero cada uno de vosotros tiene una percepción distinta de mí. ¿Con cuál me quedo? No me puedo quedar con ninguna. O con todas. Bien. Aparte de esa parte que también veis en mí, ese 5%, permitidme ese margen, hay otra parte que por mucho que nos esforcemos, no vamos a poder ver. Os podéis volver locas, pretendiendo ver la espalda. No vais a poder. Esa parte es el inconsciente. ¿Sabéis qué porcentaje ocupa según la neurociencia? El 95% restante. Es decir, lo que os estoy intentando dar a entender es lo siguiente. Hay un 95% que no sabemos que está, o que sabemos que está ahí, pero que en principio no lo conocemos, que tiene su propio cuerpo de deseos y de necesidades. Eso es el inconsciente. ¿De dónde proviene? De la herencia familiar, de una vida anterior, como queráis. Pero ahí hay una memoria. Resulta que cuando somos adultos,
Es decir, después de habernos pasado media vida, o mejor dicho, unos 7 o 14 primeros años, 7 sobre todo, adaptándonos, sobreviviendo a ese espacio, hay un momento que uno, una vez que ya tiene la personalidad creada, sale al mundo a intentar que el mundo le dé un sentido a uno. Pues no es verdad, porque lo que hacemos es salir al mundo y nuestro inconsciente empieza a, utilizando los recursos que le proporciona ahora nuestro 5%, pues lo utiliza para pretender que la vida le aporte, no a uno, sino a nuestro inconsciente, lo que nuestro inconsciente cree necesitar. ¿Sabéis qué sucede? ¿Sabéis qué sucede cada vez que uno hace ese esfuerzo? ¿Sabéis qué sucede cuando de manera espontánea salimos a la calle, al mundo, e intentamos darle un sentido a algo que en realidad no es una necesidad nuestra, sino del inconsciente? ¿Sabéis qué sucede? Pues que sufrimos, que nos decepcionamos, que cuanto más importante es la persona o la situación sobre la que proyectamos esos valores, esos deseos o esas necesidades, cuanto más importante es la situación exterior, más vemos una imagen invertida de lo que se suponía que teníamos que obtener en compensación. Así se lleva a cabo el proceso de desidentificación, sufriendo. Sufriendo en la medida en que uno se aferra a ese deseo, a esa necesidad. Eso es el destino. Es decir, el destino no es más que la consecuencia de algo que creemos que necesitamos. Los budistas ya nos recuerdan que la raíz y la causa de todo sufrimiento radica precisamente en eso, en el deseo y en la necesidad. Que si fuésemos capaces de levantarnos por las mañanas dando las gracias, reconociendo que todo es perfecto porque todo lo ha creado uno, a partir de ahí empieza el nirvana, la paz interior. Pero no sucede eso, nos levantamos por las mañanas con el traje puesto y pretendemos en darle, o que la vida nos dé un determinado sentido. Ahí es cuando empiezan los problemas. Bueno, la astroanamnesis tiene una peculiaridad. La peculiaridad de la astroanamnesis es que utiliza y tiene en cuenta precisamente esas características de lo que somos de verdad. Tiene en cuenta que hay una personalidad que ocupa un porcentaje muy pequeño, que es un 5%. Pero es un porcentaje que, aunque sea pequeño, tenéis que tener en cuenta que es extraordinariamente importante también. ¿Por qué? Porque si ahora mismo falleciésemos, nuestra siguiente encarnación estaría condicionada a la imagen que ahora mismo traemos en nuestro inconsciente de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que viviríamos no sería más que una proyección de esa percepción. Fijaos lo importante que es ese 5%. Pues está condicionando lo que es Maya, la ilusión de lo que vemos. Bueno, pues decía, la astroanamnesis tiene en cuenta eso. Utiliza básicamente 3 mapas de referencia. Uno, que nos da información precisamente de eso, de las características del entorno, del medio, del universo familiar en el que uno nace. Y a partir de ahí, de cuáles fueron los mecanismos de defensa que cada uno de nosotros construye para poder adaptarse a ese universo, que esa es nuestra personalidad, nuestro carácter. Y a partir de ahí se dilucida sobre el posible destino, porque si vamos de víctimas nos vamos a encontrar agresores, y si vamos de agresores nos vamos a encontrar a víctimas. Y ahí dilucidamos, y eso es la astrología tradicional, digamos, humanista, vista desde la perspectiva ortodoxa, digamos. Y, os repito, muy válida para un tipo muy preciso de información. Luego, la astroanamnesis utiliza otro mapa, que es el mapa de la memoria inconsciente, que es la peculiaridad. Y yo creo que la característica principal de este sistema es eso, que utiliza un mapa que hasta la fecha en la astrología tradicional no se utiliza. ¿Por qué? Porque los astrólogos, como todos los demás, formamos parte de una realidad en la que somos inconscientes también, y nos creemos que lo que vemos es lo real. Bueno, pues igual que la neurociencia ha llegado a una conclusión, que los físicos cuánticos han llegado, pues la astrología creo que también ahora tiene una herramienta lo suficientemente útil como para darnos esa información, que es
también extraordinariamente útil para saber aquello en lo que nos estamos de alguna forma condicionados. Os voy a poner un ejemplo astrológico, ¿de acuerdo? Imaginémonos, por favor, por un momento, una persona que sea Tauro, por ejemplo.